¿Tiene algún comentario? ¿No? No, doctor. Perfecto. Excelente, vámonos. El crecimiento auricular izquierdo, donde tenemos un poquito más de situaciones que podemos sacarle provecho. ¿Por qué? Porque aquí ya también viene implícito los bloqueos intraauriculares o interauriculares. Entonces, un crecimiento auricular izquierdo nos han dicho que es toda aquella onda P en D2 mayor de 120 milisegundos, que esté mellada, que tenga muescas, ¿no? Pero aquí nosotros podemos inferir ciertos bloqueos, como existe el bloqueo interatrial, en el cual si nosotros medimos la diferencia entre, bueno, la distancia entre cúspide y cúspide de una onda P mellada que tenga más de 40 milisegundos, estamos en una situación de probabilidad de un bloqueo interauricular. Pero, ¿cuál sería aquí la diferencia entre un bloqueo versus un crecimiento únicamente auricular izquierdo? Serían las derivaciones inferiores. Cuando nosotros tenemos esta morfología y esta duración entre picos auriculares de 40 milisegundos, pero tenemos en las derivaciones inferiores una onda P más menos menos o bifásica, estamos ante un bloqueo puro intraauricular. Y en cambio, tenemos una P con características normales en derivaciones inferiores, pues el crecimiento es auricular. De hecho, se acompaña también por la duración, ¿no? De más de 120 milisegundos. Esta parte es importante comentarla porque podemos tener un bloqueo en situaciones de aurículas normales. ¿De acuerdo? Entonces, pues, acuérdense, somos las propiedades eléctricas y las otras son las propiedades estructurales. Entonces, este es un tip que tal vez ya lo sabían, pero la diferencia entre un crecimiento auricular izquierdo versus un bloqueo van a estar en las derivaciones inferiores, sobre todo la morfología bifásica en D2, D3 y ABF, cuando tenemos un bloqueo interauricular. Muy bien. Ahora, podemos mencionar que podemos sacar ciertos índices en base a la relación de la onda P. En este caso, si nosotros medimos la onda P y la dividimos entre el PR y es mayor de 1.6, más bien el PR entre la onda P, ¿no? Entonces, si es mayor a 1.6, realmente este es un crecimiento auricular. Ahora, la otra situación, y aquí creo que me estoy equivocando, no es como tal el PR, el intervalo PR, es el segmento PR. Entonces, si nosotros tenemos una P mayor que el segmento PR, pues obviamente vamos a tener una mayor distancia entre el tiempo que discurre el impulso eléctrico, por lo cual sería mayor. Otro criterio, bueno, que a este criterio más bien se le llama Mascruz, índice de Mascruz. Entonces, de alguna manera tiene una especificidad del 86%, pero ya agregado todos los demás, estaríamos llegando a un 98 hasta un 100% de considerar un crecimiento auricular izquierdo. La onda perifásica, esto no se nos va a acabar, sabemos que si tenemos una onda perifásica con la deflexión negativa mayor de 40 milisegundos, con los criterios de duración de más de 120 milisegundos, pues la especificidad es del 80% de un crecimiento auricular izquierdo. Alguien comentaba el índice de Morris. ¿Quién nos podría explicar el índice de Morris? Porque ese es un criterio que viene como fuerza o potencia auricular o fuerza auricular, aparte de llamarse índice de Morris. Alguien lo comentó, ¿no? ¿No? ¿Nadie? Pues es la relación que existe, Doc, entre la deflexión positiva de la onda P entre la deflexión negativa. Y si es mayor a menos 80 milisegundos, podemos hablar de crecimiento auricular izquierdo. Fíjate, yo encontré el índice, bueno, más bien no encontré, el índice de Morris yo lo he encontrado como la evaluación de la deflexión negativa, que de ahí nace lo de los 40 milisegundos. Nosotros tenemos que medir la profundidad de la onda de la deflexión negativa y multiplicarlo por la duración de esa deflexión negativa. Aquel corte que sea mayor de 40 es ya un criterio de crecimiento auricular izquierdo, y ahorita se los voy a mostrar. En este electrocardiograma, pues tenemos varios los criterios de crecimiento auricular.
Uno de ellos, tenemos una duración de más de 120 milisegundos, tenemos una deflexión de más de 40 milisegundos en B1, y el eje isodifásico, bueno, tenemos una P isodifásica en D3 y negativa en ABR, por lo cual nuestro eje estaría a más 30 grados, ¿no? Nosotros tenemos que hay diferencias en la sensibilidad y especificidad de cada uno de estos criterios, los cuales lo muestro en esta tabla. No todo es un 100%, pero si nosotros unamos los criterios, podemos tener una mayor certeza de esta patología. Tenemos diferentes morfologías y sobre todo la fuerza terminal de onda P, que es como tal el índice de Morris que les comentaba. Nosotros medimos la duración con la profundidad de la deflexión negativa de la onda PM1, y si esto es mayor de 40, estamos hablando de crecimiento auricular, crecimiento auricular izquierdo con una sensibilidad, una especificidad casi del 92-94%. ¿De acuerdo? Ahora, la mayoría de los pacientes van a tener de alguna manera crecimiento de ambas cavidades. Es por eso que si tomamos los criterios de crecimiento auricular derecho más izquierdo, pues bueno, no todos, no, sobre todo los ejes no serán los típicos en cada uno de ellos, pero tal vez son normales. Pero si tenemos una duración mayor de 120 con una amplitud de más de 2.5 milisegundos y si juntamos los criterios, pues podemos decir que tenemos un crecimiento biauricular. Ahora, algo que se me había olvidado, sobre todo por la imagen que tenemos al lado derecho en D2, que tenemos una onda P mellada. Cuando se describe que si una P mide más de 3 milímetros, es decir, mucho más alto que una onda P pulmonar, con una melladura en su apex, nosotros podemos denominarla, ¿cómo se llama? Una aurícula tricuspidia. Estos casos, obviamente, hace muchos años que obviamente el paciente progresaba de forma mucho más florida en cuestiones de estenosis tricuspidias, afectaciones directamente de la válvula tricuspidia, pueden hacer aurículas aneurismáticas de forma temprana y tener criterios mucho más impactantes, ¿no? Entonces, al tener una P con melladura en su cúspide de la onda P en D2, podemos sugerir enfermedad tricuspidia o se le denomina P tricuspidia. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos con respecto a los criterios biauriculares, pues una elevación de más de 1.5 milivolts con la deflexión negativa de 40 milisegundos. Realmente esto no son temas complejos, ya en su mayoría, y afortunadamente hemos visto esto desde la facultad, que los criterios, tanto para crecimiento auriculares como ventriculares, entonces no es algo tan complejo, tal vez algunas cosas nada más, detalles o índices que podemos ir aclarando o algunas dudas que ustedes puedan tener, ¿de acuerdo? Aquí claramente tenemos un crecimiento vía auricular, elevación de más de 2.5 milímetros de, bueno, la amplitud de la onda P en D2 y D1 y una deflexión negativa de más de 40 milisegundos. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo bien. ¿Todo bien? Excelente. Ok, ahora nos vamos a hablar con respecto a los criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Para empezar, los criterios de hipertrofia, hay más de 35 criterios que podemos llegar a tomar, de los cuales se pueden combinar muchos de ellos y generar una situación de, pues bueno, de mayor especificidad, ¿no? Pero realmente existen muchos y podemos sacar diferentes derivaciones de B1, B6, como es el zócolo, B2, B4. Entonces, podemos sacar únicamente derivaciones, tomar derivaciones únicas como ABL o B3, AB5. Entonces, esos criterios de alguna manera todos van a coincidir pues, en ciertos parámetros, pero el objetivo es conocer los más comunes y obviamente que veas el electrocardiograma y sepas discernirlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar ahorita? Nosotros, los criterios que voy a mostrarles, aunque ya algunos se comentaron como el de Peguero, que no lo voy a mencionar,
pero en este caso voy a comentar los más comunes para que tengamos sobre todo la mayor, ¿cómo se llama? La mayor precisión. No necesitamos aprender en los 35, sino hasta con el roaming ya podemos saber y discernir en base a los puntajes y ahorita con lo que vamos a comentar, si ya tiene hipertrofia ventricular. Aquí nosotros debemos de hacer hincapié que estos criterios deben de ser en pacientes sin bloqueo de rama izquierda, es decir, complejos QRS menores de 120 milisegundos. Y les voy a hacer una pregunta para que le vayan lo vayan analizando al final de este tema en particular de hipertrofia ventricular izquierda. Si en pacientes con bloqueos de rama izquierda ¿qué criterios podemos tomar para hacer la hipertrofia, ¿no? Los criterios de Sokolov-Lyon es el más común, ¿no? Y esto también es algo yo creo que hasta está de más o es muy repetitivo comentarlo con ustedes que lo ven diariamente y lo analizan en los electrocardiogramas, pero entender que la sumatoria de S en B1 o R en B5, B6, teniendo una sumatoria de más de 35 milímetros, nos habla de una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora bien, Maurice Sokolov, que fue uno de los que establecieron estos criterios, también hizo hincapié en la medición de lo que es de la onda R en ABL, diciendo que si este fuese mayor de 11 milímetros, tuviéramos datos importantes para tener hipertrofia ventricular izquierda. Sus valores van, como la mayoría de la literatura podemos encontrar, pues es basta con respecto a la sensibilidad y especificidad que podemos tener 95 o 100%, a lo cual pues yo le daría más cercano al 95 que al 100, porque también aquí los criterios de hipertrofia hay que considerar la edad. Estos criterios de Sokolov-Lyon no están hechos en pacientes menores de 40 años. Entonces tenemos que considerar esa parte, ¿no? Tiene que ser un paciente ya mayor de 40 años para poder aplicar estos criterios. Y aparte, sabemos que existe un rubro de electrocardiografía en paciente atleta. Entonces, aún así, podemos tener estos criterios y tener una hipertrofia excéntrica y no ser una hipertrofia que sea sea anormal, ¿no? Como puede ser en otros pacientes con hipertensión, estenosis aórtica o algún otro problema con respecto a la poscarga que puede generar hipertrofia, ¿de acuerdo? Entonces, el Maurice Sokolov es una variante del Sokolov-Lyon. Cornell, bueno, los criterios de Cornell también es algo relativamente sencillo. Tomamos dos derivaciones en las cuales medimos la onda R en ABL y la onda S en B3. Aquí sí hacemos una diferenciación entre géneros. Tenemos sexo masculino, género femenino, en el cual si es masculino debe de ser mayor de 28 milímetros y en mujeres o en género femenino mayor de 20. Si se fijan la especificidad 92% y una sensibilidad del 42%. Entonces, podemos ver el electrocardiograma, las mediciones. En este ejemplo tenemos 10 con 22, 32 milímetros, lo cual nos da, pues francamente, criterios de hipertrofia. Ahora, existen los criterios de Roberts. Esos criterios es algo que no es práctico, la medición de porque tendríamos que medir todos los voltajes, tanto de R como de S, y hacer una sumatoria. Y es tomar, si es más de 175 milímetros de todos ellos, tendríamos una hipertrofia. Esto lo utilizan principalmente los equipos de electrocardiografía para concluir al final de estos hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Entonces, pero me parece importante tomarlo porque en algún momento, cuando vemos el electro, podemos explicar cuál es el criterio que toma realmente para hacerlo, ¿no? El algoritmo. Y el otro es el índice de Lewis. En nos ayuda tanto a identificar hipertrofias ventriculares izquierdas como derechas, siempre y cuando sea el valor que nos dé, si es menor de menos 14 o es mayor a 17. Entonces, lo que vamos a hacer es medir la onda R en D1 y la S en D3. Para esto lo vas a restar con la S de D1 y R en D3. Si tenemos estos parámetros, si es menor a menos 14, nos va a dar datos específicos para hipertrofia ventricular derecha y el criterio para hipertrofia ventricular izquierda sería mayor de 17. ¿Eh? Como tenemos en este caso, más bien sería un ejemplo para hipertrofia ventricular derecha, donde tenemos la sumatoria nos da menos 22. Y este es el que quería llegar. Y aquí vamos la verdad siempre que comento esto, no va a ser necesario traer como
como tal la tabla ni aprenderte todos los criterios, pero sobre todo, sí debes de aprenderte lo que es el rubro uno y rubro 2. ¿Por qué situación? Porque si tienes estos dos, automáticamente tienes ya tienes el diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Por qué? Vamos a verlo en este ejemplo que vemos a la izquierda. En el primero, nosotros evaluamos la amplitud de R o S, ¿no? En las derivaciones precordiales. Si estas tienen una amplitud de más de 20 milímetros, se le otorgan 3 puntos. De igual forma, la S en B3 es un criterio y le darías, si esta mide más de 25, serían 3 puntos. Entonces, si nosotros le agregamos que tenemos alteraciones en el cemento CT, como en la mayoría de las hipertrofias, que tenemos de alguna manera un descenso minúsculo, 0.5 milímetros, una T discretamente isodifásica en precordiales medias, B3 a B5, pues entonces tendríamos otro criterio y otro punto, y eso seríamos 3, ¿no? Obviamente sin que tenga tratamiento digitálico. Posteriormente nos vamos ya a crecimientos auriculares izquierdos, que es la deflexión negativa en B1 de más de 40 milisegundos, los ejes del complejo QRS, que es desviado a la izquierda, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos un electrocardiograma sin tener la tabla de Romic ni aprendernos la memoria, y vemos este electrocardiograma donde nuestra onda S y R está más de 25 milímetros y tenemos alteraciones del ST, sabemos que es una hipertrofia. Porque ya tendríamos, si lo tomamos con este criterio, 6 puntos. Y el criterio para que sea hipertrofia debe de ser mayor a 5. Entonces, con el hecho de aprenderse esos dos criterios, y podrían ser criterios aislados únicamente, más de 5 y tiene más de 25, a una R más de 25 milímetros, tienes el diagnóstico de hipertrofia ventricular. No sé si me siguen en ese aspecto. O sea, el objetivo de esto es simplificar y obviamente que nosotros tengamos el diagnóstico. Para cuestiones académicas, bueno, sí hay que aprendernos todos los criterios del roaming, en dado caso no lo pregunten, pero para cuestiones prácticas ves un electrocardiograma y en 3 segundos que ves el electro ya sepas que tiene hipertrofia ventricular. Y caemos todos en esa misma sintonía. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Ahora, vean, tenemos aquí un electrocardiograma que de igual forma, como les digo, lo ves y dices, ah, caray, ventaja. B5, ¿no? Tienes un más de 25 milímetros ahí. Ahora, pero vamos haciéndolo decente. Sacamos el zócalo line y ¿qué tenemos? Pues tenemos 52 milímetros, ¿no? Entonces no hay duda. Sacamos el córnea, 36 milímetros. Pero si tomamos los de roaming, ya de entrada, viste tu B5, tienes más de 25 milímetros, tienes de alteración en el ST y con inversión de la onda T, ¿de acuerdo? Aparte de que es un paciente que tiene crecimiento auricular derecho, tiene crecimiento auricular izquierdo por la deflexión de más de 40 milisegundos. ¿Alguien me puede decir, realmente nosotros le damos tanto énfasis a la deflexión negativa, pero ¿cómo es que nosotros le damos tanto énfasis a esto? O sea, ¿por qué sería importante como criterio de hipertrofia esa deflexión negativa? ¿Alguien se lo preguntó o ya lo sabe? ¿Se refiere a la deflexión negativa de la onda PEDOC? ¿O? En onda P, ajá, porque en el roaming aparecía como un criterio de crecimiento, perdón, de hipertrofia ventricular izquierda. O sea, ¿no les llama la atención por qué motivo? O sea, ¿por qué situación tendríamos una deflexión negativa en la P y esto nos traduciría un crecimiento de una hipertrofia ventricular? ¿No? ¿No les llamaría la atención? ¿No? Bueno, se los digo. El crecimiento auricular izquierdo se toma como dato de hipertrofia ventricular izquierda debido a que si yo tengo hipertrofia, ¿qué es lo que voy a tener? Una disfunción diastólica. Si yo tengo una disfunción diastólica más
que ligera, pues obviamente se va a ver repercutido a nivel de la aurícula con crecimiento. Permítanme. Entonces, por eso pasa a ser un criterio de hipertrofia. Acuérdense que es un circuito cerrado. Si yo tengo hipertrofia, disfunción diastólica, incremento de la presión telediastólica, incremento del tamaño auricular. La presión es de la aurícula, 0 a 8 milímetros, y en este caso, en el momento de hipertrofia, tenemos un incremento en la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Entonces, de alguna manera es una forma de inferir el crecimiento de la hipertrofia ventricular izquierda. Permítanme. Entonces, ¿alguna duda? ¿O incrementé sus dudas? No, Doc, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, Doc. No hay duda. Dale, vámonos. Entonces, tenemos el siguiente, que es la hipertrofia ventricular derecha. Esto también tenemos ciertos criterios para discernirlo. Ah, espérenme, me faltó algo. Nosotros, ¿qué han escuchado ustedes con respecto de los criterios de la onda, con respecto a la onda T? Porque igual, también alguien ya me comentó con respecto a los criterios de Peguero. O sea, ya de alguna manera, bueno, los que no lo saben, los criterios de Peguero es tomar la S en B2 con S en B3 y esta es mayor de 28. Y este es mayor de 28, estamos hablando de una hipertrofia ventricular izquierda. Pero algo que tal vez no escuchan tan común es la onda T. Los criterios de hipertrofia en base a la onda T. Esto es algo que no es tan nuevo, pero cuando nosotros tenemos una onda en B1, esta se evalúa en B1. Si nosotros tenemos una RMABL más S en B3 mayor de 20, aunado a una T mayor a 1 milímetro en pacientes menores de 40 años, es un dato sugestivo de hipertrofia ventricular izquierda. Y en mayores de 40 años debe ser mayor de 2 milímetros. Es otro criterio que es más sencillo. Ya, pues, tal vez yo no tengo los criterios típicos. Y en cambio, yo tengo una hipertrofia ventricular muy discreta que puedo evaluarlo con estos otros criterios. La especificidad de este criterio oscila en el 85-88%. ¿Cómo se graba esto? ¿Cómo se mide? ¿Pero se graba el audio? Sí, sí se graba. Hola. Ay. Ok. ¿Sí quedó claro ese otro criterio? Sí, doctor. Sí, Doc. Sí, bueno. Sí, doctor. Doctor, A ¿cree ver. que pueda repetirlo, por favor? Sí, no te preocupes. Es como un Cornell. Mides RNABL y es en B3. Únicamente que ya no tomas los 28 y 20 criterios de Cornell, sino tomas 20 milímetros únicamente. Y si es menor de 40 el paciente, debe de tener un mayor de 1 milímetro, la onda T. Si es más de 40, debe tener más de 2 milímetros la onda T de amplitud. Ok, muchas gracias. Sí. Ok. Y hay otra pregunta. Bueno, supongo que van a haber criterios en pacientes congénitos o en niños, ¿no? En un paciente más joven o adolescente, ¿qué otros criterios? Bueno, no olvídense, no, ahorita se los pregunto. Ese es criterio de hipertrofia biventricular. Bueno, aquí tenemos hipertrofia ventricular derecha. Nosotros, ¿qué es lo primero? Bueno, que hemos aprendido de esto es que debemos de tener una desviación a la derecha, ¿no? Del eje QRS, siempre y cuando sea una hipertrofia pura. Tenemos una onda R mayor de 7 milímetros en B1 o una S en B5, B6 mayor de 7 milímetros. Podemos llegar a tomar, también los criterios como tal el índice de Cabrera, en el cual pues podemos nosotros tomar la onda R en B1, dividirla entre la sumatoria de RS, si este es mayor a 0.5, pues es un criterio francamente de hipertrofia ventricular derecha con una especificidad arriba del 90%. A esto vamos a agregarle lo mismo. Tengo una onda P
pulmonar o de crecimiento auricular derecho. Entonces, ya tenemos también que, pues, al momento que yo tengo hipertrofia ventricular derecha, incrementa la presión de la aurícula y se va a dilatar. ¿Ok? Podemos también medir la flexión intrinsecoide, nivel en B1, y el platón, podemos llegar a tener hasta un patrón de bloqueo incompleto de rama derecha, ¿no? Lo de las sobrecargas, tengo ciertas, no como tal llamarlo sobrecargas, sabemos que nuestra escuela no es llamar sobrecargas, sino son trastornos de repolarización en las precordiales derechas o en su momento en inferiores, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Aquí nosotros tenemos este electrocardiograma donde nosotros presentamos una R de más de 7 milímetros y sacamos el índice de Cabrera, va a ser más de 0.5 sin duda. Y tenemos un eje a 90, bueno, está un poco negativo, podemos ponerle 100 grados del QRS. Entonces, con alteraciones de la repolarización de B1 o B3, que es común cuando tenemos ya sea hipertrofia o bloqueos de rama derecha. Y algo importante, si ven, aquí no tenemos una deflexión negativa en el de B1 de la onda P mayor de 40 milisegundos. Entonces, podríamos tratar, estamos en una situación lo más probable que sea únicamente crecimientos e hipertrofias de cavidades derechas. ¿De acuerdo? Este es otro electrocardiograma. En base a lo que hemos dicho, a ver, chicos, lúzcanse. Pues lo mismo, las R's altas en B1, las alteraciones de la repolarización, perdón, de B1 pues hasta B5, B4, B5, y la amplitud de la onda P, pues me pareciera que está ahí limítrofe en 0.2 milivolts. Es correcto, y aparte el eje, ¿no? Y el eje sí, doctor, también. Está desviado a la derecha. Entonces, aquí nosotros tenemos 12 milímetros y tenemos el eje desviado a la derecha, ¿de acuerdo? Ahora, en hipertrofias biventriculares. Todo es práctico, todo es práctico. Aquí lo único que hay que tener en consideración que los ejes pueden ser normales, porque al momento de que tenga hipertrofia ventricular, tanto izquierda como derecha, el eje pues se va a normalizar, ¿no? Entonces no va a ser ni a la izquierda ni a la derecha como criterios únicos en las cuestiones de las entidades específicas de cada hipertrofia. Algo importante, volvemos a los niños. En los niños o en los pubertos, cambia un poco estos criterios. Porque ellos de alguna manera están más expuestos a presentar cardiopatías congénitas. Cuando yo tengo una onda R en un puberto o en un niño mayor de 10 milímetros, mi especificidad es del 98% de que el paciente tenga hipertrofia ventricular derecha. Y esto aseverando de que probablemente tenga una presión pulmonar de 70 milímetros de mercurio, más o menos 5. Si mi paciente mide más de 20 milímetros, en pacientes infantes o pubertos, como les comento, estamos hablando de que probablemente el paciente tenga una presión suprasistémica, ¿de acuerdo? El resto de los criterios es lo mismo para ellos, ¿ok? Ok, ya en la biventricular, bueno, vamos a tener hipertrofia, datos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿con cuáles? Los vamos a tener principalmente en B5, mayores, onda R es mayor de 25 milímetros, podemos llegar a tener, de hecho no podemos llegar a tener, tenemos deflexión negativa de la onda P en B1 más de 40 milisegundos, que es aquí en el cuarto punto que dice crecimiento auricular izquierdo más SR mayor de 1, que es en B5, ¿no? Si tenemos una R más de 25, va a ser más la R que es. Ahora, la onda es en B5, B6 mayor a 7 milímetros, este estaría dado de la parte del ventrículo derecho. Tenemos que tomar, no hay criterios absolutos. Vemos claramente, vamos al ejemplo que tenemos del lado derecho. Aquí en el electrocardiograma, yo puedo tener una onda R que mide más de 7 milímetros en B1.
Pero, aparte, mi deflexión de la onda P negativa tiene más de 40 milisegundos. No tengo una onda P pulmonar, no mide más de 2.5 milímetros de amplitud. Pero, ¿qué sucede en B4? En B4, ¿cuánto me mide? 10, 20, 30, 40, 45 milímetros. La onda R. Entonces, si nosotros conocemos ya realmente todos los criterios y los agregamos, podemos inferir lo que está pasando en este paciente. No necesito, como se los digo a mis residentes aquí, no necesito que se aprendan los criterios. Hay que razonar los criterios. ¿De acuerdo? Entonces, tengo datos de hipertrofia ventricular izquierda, derecha, perdón, con los criterios si quiero sacar como tal Cabrera, el Lewis, propiamente la onda R, más un hipervoltaje de precordiales medias, más una deflexión, una onda P bifásica con más de 40 milisegundos, y si le saco Morris, me va a salir más de 40 de igual forma. Con un eje, ese eje casi podría pasarlo, bueno, no está a 0, a 90 grados. Entonces, como tal, no son los criterios puros que hemos visto de una hipertrofia, pero tenemos criterios de ambos. Y a esta sumatoria de criterios de ambos, podemos decir que es una hipertrofia ventricular, biventricular. ¿Vale? Entonces, esto es algo que tenemos que asimilar de alguna manera. No hay un criterio propiamente que digas esto más esto ya es una hipertrofia biventricular. No, es razonar que tenemos que cumplir los criterios de ambas hipertrofias. ¿Vale? ¿Qué sucedería en una hipertrofia, hipertrofia ventricular derecha en este paciente? Obviamente los complejos en B4, B5 serían casi la misma amplitud probablemente de B6. Muy bien, como lo vimos en el electro previo. Entonces, no es un comportamiento normal. ¿Vale? Otro criterios, que es el criterio que le iba a preguntar hace rato en un paciente también más joven, menos de 18 años, que es los criterios de Katz-Watch. ¿De eso sí se lo sabe alguien? No, Doc. Ok. Los criterios de Katz-Watch es de la sumatoria, ya sea de B3, B4, B5, de la sumatoria de R más S. Cuando tenemos más de 45 milímetros, es una hipertrofia biventricular. Katz-Watch. Así se lo pueden buscar. Con Z y K. Katz-Watch. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Porque, yo insisto, los pacientes más jóvenes tienen más relación a cardiopatías congénitas. ¿Vale? ¿Alguna duda, pregunta? No, Doc. ¿Algún comentario, chicos? ¿Qué más No, quieren saber? ¿No? No, Doc, todo muy claro. Ok, insisto, esto es algo, por eso se dieron los dos temas juntos, porque es algo relativamente sencillo. Nosotros podemos ir a leer cualquier libro y ahí va a estar los criterios. El punto tal vez de lo que nosotros queremos, más bien llevarles a ustedes, es la asimilación de estos criterios o cómo podemos interpretarlos. No son todos absolutos. Por un ejemplo, o sea, no tengo el electro, pero muchas veces van a encontrarse ustedes en su consulta, o hasta en la consulta ahí en 20 de noviembre, pacientes que son referidos por infartos inferiores, ¿no? Porque tienen una Q en D3, ¿no? Preservando el primer vector, también tiene una Q de menor voltaje en ABF. Y esto, y siendo hasta, puedes encontrarlo mayor de 40 milisegundos. Y obviamente no es un infarto. Lo que muchos se describen que esa Q en D3, conservando primer vector, onda T positiva, nos habla de una hipertrofia septal del ventrículo izquierdo no homogénea. Entonces,
Eso es, de alguna manera, nosotros nos llegan pacientes de estas características y bueno, la consulta, de alguna manera nos ayuda la consulta, pues. Pero no, hasta en eso tenemos, o sea, somos cardiólogos, tenemos que saber esas minuciosidades para poder nosotros identificar al paciente. Ya ahorita, antes el electrocardiograma era nuestra herramienta de diario, ahorita es muy sencillo pedir un ecocardiograma, resonancia magnética, pero el punto es que